Hola, ¿qué tal hermanos? Espero se encuentren bien ahí en el grupo de conexión o donde tú te encuentres en este momento. Hoy estamos aquí para compartir un tema más de estas etapas de duelo. Espero que estas clases, estas enseñanzas sean de bendición ahí para tu vida. Y quiero hacerte el comentario si tú tienes alguna duda respecto a alguna situación en específico. Tal vez es complicado poderme comunicar con todos personalmente, así presencialmente, pero mándame un WhatsApp, mándame un mensaje y si tienes alguna duda en lo personal, bueno, pues trataremos ahí de ir contestando si tienen algunas dudas en lo personal. Esta semana toca el tema etapa de duelo, proceso de despedida. Realmente creo que todo etapa de duelo tiene algo muy significativo, muy emocional, muy sentimental y esta considero yo que es una parte también muy delicada, un tema muy difícil de tocar, que creo que muchas personas al paso del tiempo son emociones que se van guardando y en ese sentido por eso se me ha hecho importante el poder tocar estos temas. El tema de hoy se llama proceso de despedida y le puse por título Las golondrinas, esa canción muy mexicana, ya sabes a cuál me refiero, ¿verdad? Y de alguna manera, pues el tema ya te vas dando una idea por dónde va. Y quiero leerte un versículo que viene en el Salmo capítulo 90, versículo 12, y dice de la siguiente manera: enséñame de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ese ha sido uno de mis principales enfoques. Yo quisiera compartir un poco también de mi experiencia estos temas de etapa de duelo. Creo que fundamentalmente los fui aprendiendo en los velorios, cuando visitaba ahí las funerarias, los sepelios, posterior a un velorio, posterior a la pérdida o la partida del ser querido. Y de alguna manera todo esto fue precisamente en mi vida adquiriendo una sabiduría especial en la importancia de aprovechar bien el tiempo cada día con los seres queridos y poder tratar las situaciones que se tengan que tratar en vida. Lo ideal siempre en estos temas es aprender para tratarlas en vida. Sí hablamos de alguna manera que hay estrategias para tratar este tipo de situaciones, de etapas de duelo, cuando la persona ya ha partido, cuando ya ha sucedido ahí la situación, pero en algunos casos como este, precisamente de este tema, creo que el objetivo es aprender a identificar lo que tengas que tratar cuando la persona aún está en vida. Y esta parte pues es complicada en el sentido de que cuando la persona identifica que ha llegado el momento de despedirse de su ser querido, esto no es sencillo, por eso lo menciono que es un tema muy sentimental, muy difícil de tocar. Son cuerdas muy delgaditas en esta área, pero creo que son muy importantes, porque cuando una persona hace realmente lo que tenga que hacer en el momento adecuado, hay una enorme diferencia en la etapa de duelo. Y es aquí es importante saber qué hacer en esta etapa. Es fundamental para afrontar la etapa de la pérdida. Y el punto número uno es sufrimiento previo. Este generalmente ocurre en una enfermedad terminal, cuando de alguna manera pues te vas o la persona se va enterando de que su familiar tiene una enfermedad terminal. Cada persona y cada familia son diferentes y no perciben el sufrimiento igual. Cada familia asimila de manera muy diferente la noticia cuando se le menciona que su familiar pues tiene una enfermedad terminal. Muchas veces en ese sentido lo primero que se busca es otra opinión, otro punto de vista. Si se es cristiano, pues empieza a clamar a Dios, a buscar un milagro de parte de Dios. Y yo he visto muchos milagros en ese sentido de parte de Dios. Podría decir que son más la cantidad de milagros que he visto que la gente que no ha sido sanada. O sea, realmente creo que en ese sentido tengo los argumentos también para hablar, en el sentido de ver muchos milagros de parte de Dios, de diferentes enfermedades, de SIDA, de leucemia, de cánceres. Entonces, realmente en esta área creo en los milagros, creo en el poder sobrenatural de Dios en sanar a una persona con una enfermedad terminal, pero es importante también aprender a palpar el momento cuando ya ha llegado el tiempo de que la persona parta.
No digo que esta sea una regla general, pero algo que me viene a la mente que no anoté en el bosquejo y cuando me vienen cosas a la mente trato de mencionarlas, es que una referencia que yo tengo desde hace ya será unos 10 años más o menos, es que cuando oro por una persona, platico con la persona, la llevo a ponerse a cuentas con Dios, y si a los días, a la semana, hay una recuperación significativa en la persona, por lo regular me doy cuenta que esa persona va a sanar. Pero al paso del tiempo, si esa persona se puso a cuentas con Dios, la llevé que pidiera perdón o se perdonara a sí misma y la enfermedad continúa avanzando, pues yo en lo personal me voy dando cuenta que ha llegado el momento de que esa persona parta. Realmente también, y es realmente también, mm, quizás no en todos los casos se pueda aplicar esto porque depende también mucho el momento, ¿sí? Ya este tipo de oraciones, ya me refiero cuando la persona ya está muy malita y que he tenido de alguna manera este parámetro. ¿Por qué viene esto a mi mente? O por qué lo menciono, porque viene a mi mente ciertas personas cuando todavía ya no están en esa etapa terminal y tienen esos altibajos de que se enferman, se recuperan, se estabilizan, vuelven a recaer. O sea, realmente hay momentos así en distintas enfermedades que la persona pues todavía está ahí como que luchando, pero todavía no está como en esa última etapa. El tema de esta tiene que ver ya con esa última etapa en que comienza realmente a identificar que pasa el tiempo y la situación físicamente está empeorando. Y no se refiere, y aquí es algo que quiero aclarar, no se refiere que el hecho de que físicamente esté empeorando no necesariamente está relacionada a que espiritualmente y emocionalmente esté empeorando. Hay casos que realmente sucede que el cuerpo se va deteriorando, pero la persona en el ambiente espiritual, en el ambiente emocional va mejorando, o sea, se está poniendo a cuentas con Dios, está tranquila la persona con Dios, es una persona que ya se puso a cuentas ahí y está preparada para ese proceso de partida. Entonces, eso puede suceder con una persona, o si no está sucediendo, el objetivo de alguna manera de estos temas es precisamente que suceda eso. ¿Por qué? Porque esto me ha ayudado a identificar que hay bendición en una partida de una persona. ¿Por qué? Porque me ha tocado ver personas con un cáncer muy doloroso, que cuando se pone a cuentas con Dios, confiesan sus pecados, se pone a cuentas con las personas que lastimaron, pidiendo perdón o perdonando, ese cáncer deja de tener esos efectos de dolor muy fuerte, está dañando el cuerpo, pero la persona entra en una paz, ¿verdad? Y se va tranquila con Dios. Ahí es donde yo menciono que aún en la partida hay bendición y hay milagros de parte de Dios. El siguiente inciso dice, cada persona expresa su sufrimiento en diferente momento. Esto refiriéndose a cada familiar. Esto es algo que lo va uno identificando al momento, tú lo puedes ir identificando en tu familia. Hay personas que lloran mucho en un momento de una etapa del proceso previo a despedirse y son personas de alguna manera que sufren mucho, otras personas van a estar muy tranquilas, no significa que no les duele, sino que su proceso es diferente y esto hay que entenderlo en ese sentido. Cada quien vive su sufrimiento de maneras muy diferentes. No queremos entonces que todas las personas asimilen la situación de la misma manera. El punto 2 dice, en esta etapa de duelo el orden no necesariamente es igual en cada persona. O sea, estos puntos que vamos a mencionar ahorita no son A, B, C, D. No, o sea, realmente el momento es bien diferente en cada persona. El orden no necesariamente tiene que ser así, A, B, C, como yo los voy a mencionar para que lo puedas tomar ahí muy en cuenta, ¿sí? Fase 1. En esta etapa, el enfermo o el familiar o amigo se dan cuenta de que la muerte es inevitable. O sea, la primera etapa es ya la persona se dio cuenta realmente que el momento ha llegado, que no sabe cuándo va a ser, que puede ser meses, semanas, días u horas, ¿sí? No sabe, pero percibe, identifica que el momento ha llegado. Esta es una fase en la que ya no hay esperanzas de una cura posible
Y pues en lo general esta etapa de sufrimiento se caracteriza por la tristeza y depresión. O sea, cuando la persona ya identificó esto, entra en una tristeza por su ser querido, entra en un estado de depresión, ¿sí? Y pues cada caso es muy diferente. Yo algo de lo que he guiado a las personas cuando identifico que están en esta etapa, yo les recomiendo que o se pongan a cuentas ahí con su familiar o que sean agradecidos con su familiar, que le puedan dar gracias por lo que aprendieron de él o de ella en el tiempo que estuvieron, poder aprovechar bien el tiempo platicando. Aprovecha este tiempo para platicar lo que tengas que platicar, porque pues ciertamente pues ya no va a haber momentos así. Entonces trata de aprovechar al máximo, ¿sí? Pero yo lo que veo más trascendente en esta etapa tiene que ver con eso. Bueno, de repente me estoy adelantando ahí unos puntos. Vamos a ver el inciso B o fase 2. La siguiente fase del sufrimiento previo a la muerte es la preocupación por la persona agonizante. Los miembros de la familia pueden arrepentirse de haber discutido o debido a las emociones que expresan los seres queridos que los rodean. O sea, esta parte tiene que ver con discutir con la persona que está enferma, que va a partir, tener ahí una situación de rencor, de dolor previo a la partida, o que los mismos miembros de la familia estén discutiendo. Por ejemplo, algo que es muy clásico que sucede en la familia cuando el enfermo ya tiene semanas, pues comienzan ahí a discutir unos con otros de que tú cuídalo, de que tú no has venido a visitar y ese tipo de situaciones. Yo algo lo que recomiendo es bien importante que traten de cuidar esos detalles, no manifestarlos frente a su familiar, ¿sí? ¿Para qué? Para no causar dolor, y siempre será importante de alguna manera poder llegar a acuerdos sanos, ¿sí? Pensando en el ser querido. Algo lo que, por ejemplo, me viene a la mente que yo recomiendo, si de alguna manera una persona no puede cuidar a su ser querido, bueno, pues que se esfuerce en aportar, el pagarle un día, ¿verdad? O un tiempo a una persona porque la cuide en su lugar. Que lo ideal de alguna manera es que sea el familiar, pero esta puede ser una opción que puede servir, que puede ayudar, ¿sí? Entonces, si la persona también ha discutido ahí con su familiar enfermito, ¿qué es lo importante? Ponerse a cuentas, aclarar las cosas, porque si no, esto va a ser bien difícil. Normalmente las personas que las ves llorando ahí en los velorios, agarrándose del ataúd y por qué te fuiste y todo, es porque hubo una situación ahí que no sanó, que no se solucionó. ¿Y qué es lo que estaba manifestando ahí? Pues el remordimiento, el no haber aclarado la situación o al haber tenido una mala actitud cuando la persona estaba en vida. Cuando yo era niño y veía eso, yo decía, ay, cuánto quiere o cuánto quería, ¿verdad? A su mamá o a su papá. Pero la experiencia me ha llevado hasta ahorita, en todos los casos que he conocido, la persona que está ahí llorando, como dicen por ahí, a moco abierto, ¿verdad? Pues tristemente es la persona con la que más dificultades tuvo en vida. Así que si no quieres que te pase eso, pues es importante poder aclarar las cosas en vida. El inciso C o fase 3, esta fase puede ensayarse la verdadera muerte. Ay, me da escalofríos, pero es importante tocar estos temas. Las preocupaciones características de esta etapa son el proceso físico de la muerte y de lo que puede ocurrir luego de ella. Como consecuencia del sufrimiento previo a la muerte, puede sucederse la despedida de los seres queridos y los preparativos para el funeral. Cuando realmente te das el tiempo a tocar estos temas con tu familiar, yo te puedo decir que con mi mamá no hubo así el tiempo, la verdad, cuando ella partió no nos lo esperábamos realmente, pero sí hubo situaciones que mi mamá con tiempo estuvo ella previendo de situaciones que ella quería en su funeral. Con mi papá sí hubo más el tiempo de alguna manera de poder preparar los cantos que él quería, qué es lo que quería ahí en la ceremonia. Y cuando tienes esta oportunidad de poder hacer todo esto, pues la verdad es una gran tranquilidad. Yo recuerdo con mucho cariño, ¿verdad? Los cantos que llegué a escuchar en el velorio de mi papá, pues fueron algunos cantos de los que él escogió cuando él estaba en vida y que él quería que se tocaran. Entonces esto pues, es muy significativo. Yo recuerdo la primera vez con quien lo hice, fue con la hermana Juanita Villanueva. La hermana Juanita me citó un día y estábamos platicando, y ya me enseñó los papeles de la funeraria, me dijo cuál era
su, su, eh, sus peticiones, de lo que ella quería durante el velorio. Pues de alguna manera yo traté de dejar todo eso preparado en ese sentido, ¿verdad? Y fue realmente muy curioso, recuerdo pues con cariño porque yo estimaba mucho a ella, la hermana Juanita, fueron de las personas que me recibieron, que me cobijaron cuando yo llegué a la iglesia del Señor junto con sus hijos. Y fue una bendición en ese sentido poder platicar y prever con tiempo esto, ¿verdad? Entonces, son recuerdos bonitos que tengo ahí de las personas, que cómo una persona puede hacer eso porque realmente ya está preparada para partir, ¿verdad? Entonces este proceso de partida tiene que ver tanto con los familiares, pero también tiene que ver con la persona que está enferma, que realmente se haya puesto a cuentas con Dios, se haya puesto a cuentas con las personas que están a su alrededor, y pues esto realmente ayuda mucho para que la persona pueda estar tranquila porque sabe y percibe que su momento ha llegado, ¿verdad? Fase 4. Aquí los seres queridos pueden comenzar a imaginar cómo continuarán sus vidas sin la persona que está agonizando, sin su familiar. Pueden comenzar a pensar en los cumpleaños que no vendrán o las actividades que ya no harán juntos. Y este es un cúmulo de emociones, una lucha interna entre lo que va a suceder y la etapa de negación y la etapa de aceptación. Realmente, por eso mencionábamos que el orden de alguna manera puede ser diferente. Este punto puede llegar a convertirse en el primero cuando comienzan a venir todos estos pensamientos, pero yo algo de lo que aconsejo es sustituirlos con una actitud de agradecimiento, poder decirle a Dios, Dios, gracias por el tiempo que me permitiste tener a mi familiar, gracias por todo lo que pude recibir. Y aquí uno se dirige a Dios. Si te fijas, en uno de los puntos anteriores yo decía acercarte a la persona y darle gracias a la persona, pero aquí yo recomiendo que la persona, en este caso, poderle dar gracias a Dios por el tiempo que le permitió tenerla junto con nosotros, ¿verdad? Y esto ayuda mucho, ¿por qué? Porque algo de lo que mucho sucede en ese tipo de situaciones es enojarse con Dios porque la persona no ha sanado. Y es importante entender esta parte. Ahorita, si tú no tienes ningún familiar que esté agonizante, es muy importante que tú comprendas que la muerte es algo normal, bueno, no es un castigo en sí directo para con la persona, es un castigo para la humanidad, pero no es un castigo meramente para la persona. En la mayoría de los casos son etapas de cada quien, que lo hemos mencionado, y esto suena muy interesante y puede ser muy controversial, ¿verdad? Pero a mí me gustaría pensar que Dios ya tiene destinado cuáles son mi tiempo, la cantidad de días, la cantidad de años que yo voy a vivir en este mundo, pero yo soy el que determino la calidad de años que voy a vivir, o si yo como ser humano recorto ese proceso, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. O sea, cuando una persona constantemente está pecando, qué es lo que podemos llegar a pensar que puede suceder basado en este versículo que recorta su tiempo de vida? Así que por eso me hace muy importante estos temas, porque creo que es de lo que menos pensamos. Simplemente yo lo podría decir, ¿cuántos tienen un paquete funerario ya pagado actualmente? Yo podría decir que toda persona que tenga arriba de 40 años tiene ya que tener un paquete funerario pagado, porque es algo que tarde que temprano va a suceder. Y qué mejor de alguna manera que lo tenga. Yo he sabido de casos de personas que pagaron su paquete funerario de hace más de 20 años, ¿verdad? Y les respetaron un muy alto porcentaje de ese paquete, ¿verdad? Entonces realmente eso habla de la importancia de estar conscientes que es algo que va a llegar a suceder. La persona agonizante puede pensar en la vida después de la muerte y también intentar imaginar cómo será la vida de sus seres queridos en su ausencia. Y es aquí donde yo he visto muchas personas que se aferran a la vida porque tienen preocupación por el hijo que anda mal, por la hija que no se pone las pilas, como dice por ahí, pero es importante en ese sentido aprender a dejar las cosas en las manos de Dios. Si un día tú estás en esta situación, esta circunstancia, de ya estar en esa etapa, tú encárgale tus hijos, toda preocupación, toda situación, encárgasela a Dios, confía en Él y cree de alguna manera que Dios se va a hacer cargo ahí de tus hijos, se va a hacer cargo de tu familia, Dios va a tomar control de todas las situaciones que pueden llegar a presentarse.
El círculo de duelo no desaparece, sino que aprendes a que sea parte de tu vida. Este punto está muy interesante porque creo que hay gente que no enfrenta la etapa de duelo porque teme o piensa que es faltarle respeto a su ser querido, ¿no? O sea, realmente la etapa de duelo no desaparece, sino que aprendes a que sea parte de tu vida, te adaptas a la situación, ¿sí? De la partida de un ser querido. La mitad del duelo no es por lo que pasó, sino por las cosas que van a pasar en la vida, de las que esa persona ya no va a formar parte. Eso es algo que en ocasiones duele en esta etapa de este proceso de despedida, ¿verdad? Esta etapa de alguna manera podemos decir que para algunos puede ser una etapa final, pues viene ese conflicto de emociones cuando dices, bueno, pues ya esta persona ya no va a estar, como yo la veo, ya no va a estar conmigo en Navidad o en mi cumpleaños o en mi graduación o cosas así por el estilo, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que entregarle a Dios. Me viene a la mente varias personas, algo de lo que han hecho es grabarle videos, ¿verdad?, a sus seres queridos, sobre todo cuando tienen algún bebito o algo que no los va a conocer, pues grabarles videos de cosas especiales. Hay una canción, perdón, hay una película por ahí que se las recomiendo. Y yo soy muy cinéfilo, así que de repente van a escuchar hay recomendaciones de películas mías. No es una película cristiana, pero está una película tierna, un poco basada en la vida real, ¿verdad? La vas a encontrar por ahí. Bueno, yo la vi en Netflix, se llama 18 regalos. Y es una película, la verdad, muy, muy sentimental en esta parte, de alguna manera, lo que hablamos del proceso de despedida. Así que ahí te la recomiendo, esta película. Y como pregunta ahí para ir cerrando el tema, ¿cómo ayudarte a ti mismo o a alguien en esta etapa de duelo? Esto es individual, lo mencionaba yo al principio, es un proceso personal, cada quien vive de manera diferente ahí su proceso y este es un proceso que yo debo de comprender que cada quien lo va a vivir en diferentes etapas y de diferentes formas. Yo tengo que ser respetuoso en ese sentido. En ocasiones yo como pastor como que no me gusta ver a la gente sufrir y trato muchas veces de darle ciertas enseñanzas para evitarle ciertos sufrimientos, pero he entendido que también hay personas que libran su proceso, sus etapas de duelo de manera diferente y ahí es donde yo trato de ser respetuoso con cada quien. Entonces esto es algo individual, es algo personal, esto es algo que nos lleva a reflexionar tanto para una persona que ya puede estar en una etapa terminal. Si tú estás viendo este video y tú estás en una enfermedad de etapa terminal, sabes que tu momento ha llegado. No es que Dios no te quiera, Dios te ama, pero Dios en ocasiones está más interesado en tu espíritu, en tu alma, que en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios, su principal objetivo es que pasemos la eternidad con Él. Y esto es difícil de entender en nuestra parte humana, pero cuando vas comprendiendo esto, que realmente Dios es un Dios que nos ama tanto, 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 que Él conoce el corazón del ser humano. Y Él sabe que muchas veces el momento en el que la persona está sensible para reconocer sus errores, para reconocer a Dios como su Señor y Salvador, Dios ese momento se lleva a esa persona para que esa persona pase la eternidad con Él, porque hay personas, y lo podemos poder ver ahí en la Biblia, que Dios les perdonó la vida y posteriormente su vida fue un desastre, no aprovecharon esa oportunidad que Dios les dio. Así que créelo y analízalo bien en ese sentido. Dios está más interesado en dónde tu espíritu va a pasar la eternidad que en tu cuerpo. Pero si tú estás en esta etapa, ¿verdad?, del proceso de despedida, algo que es bien importante es trata de hablar con alguien cómo te sientes, con el médico que está atendiendo a tu familiar, con amigos, con tus padres, con hermanos de la iglesia, con algún líder de la iglesia, con alguien que tú sientas confianza. Es importante que tú puedas ahí desahogarte. Así que bueno, yo espero que este tema realmente sea un tema que te lleve a reflexionar. Quizás para ti, si no tienes algún familiar ahorita que está ahí enfermito de una enfermedad terminal, no puede resultarte insignificativo, pero va a llegar el momento en que eso va a suceder. Eso es inevitable, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, lo más importante y lo más aconsejable es estar preparados para esos momentos y mi sugerencia sería no esperes a que esa persona esté en una etapa terminal para ponerte a cuentas con él o con ella.
Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este momento y poner en las manos de Dios nuestras vidas y pedirle que nos dé sabiduría para poner en práctica este tema. Bendito Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, porque creo que estos temas tú has hablado a mi espíritu, tú me has dado la sabiduría, el discernimiento para desarrollarlos. Han sido de bendición para mi vida en las diferentes etapas en las que yo lo he vivido, y de la misma manera yo te pido que sean de bendición para mis hermanos y para mis hermanas. Y ahí de manera audible, con tu voz bajita, dile ahí a Dios: Dios, ayúdame, ayúdame a prepararme para cuando pueda tener un familiar, o si en este momento tienes un familiar ahí en enfermedad terminal, dile a Dios: Dios, ayúdame, dame sabiduría para, conforme dice tu palabra, adquirir sabiduría, Señor, que yo pueda aprovechar bien cada día, cada momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues te invito a que puedas compartir este video. Creo que puede haber personas que les puede servir, les puede ser de utilidad ese tipo de videos. Ese es el objetivo, que realmente personas puedan recibir una sanidad en su alma y puedan aprovechar bien cada etapa de su vida. Así que mi nombre es Guillermo Félix Tello, puedes buscarme ahí en las redes sociales, ahí en Facebook, y pues que nos puedas seguir ahí también en este canal de Leads GDL. Te invito a que te suscribas, que le pongas ahí manita arriba, ¿verdad? Y así que nos vemos, que estés muy bien. Bendecido momento para ti. Hasta luego.